Chile no tiene ningún sustento histórico que respalde su apropiación del pisco. Los últimos documentos que precisamente UNESCO protegió en diciembre del 2024 revelan una actividad temprana a finales del siglo XVI en el Perú. Por lo tanto, tenemos una industria cuatricentenaria virreinal, de origen virreinal. Por todo lo que yo te comento, en Chile la primera evidencia comercial es de 1884, que ya es bastantes años después de la independencia. Entonces, es una industria republicana. Hay mucha distancia histórica. Lo que refuerza que el pisco sea reconocido a nivel mundial es la última declaratoria del Ministerio de Cultura al considerar patrimonio cultural de la nación a los conocimientos, técnicas y valores asociados a los sistemas tradicionales de producción del pisco. Mientras Perú presenta documentos del siglo XVII que prueban la existencia del aguardiente de uva con el nombre pisco, Chile solo intenta justificar su robo basándose en su paisaje y producción actual. Los registros peruanos, reconocidos por la UNESCO en la Memoria de América, demuestran que el pisco ya se elaboraba y comercializaba bajo ese nombre desde 1587. En cambio, Chile no cuenta con documentos coloniales que pueda registrar en la UNESCO ni con pruebas históricas que acrediten su vínculo con la bebida, lo que evidencia que su reclamo es un intento de apropiarse de un producto que no le pertenece. Según los cronistas del siglo XVI, como Cristóbal de Molina y Pedro Cieza de León, el término quechua pisco originalmente aludía a las aves que aún habitan en el litoral de la costa central del Perú. Estas aves, endémicas y abundantes, fueron importantes para las culturas prehispánicas que las representaron en su arte y usaron sus plumas en rituales. Con el tiempo, el término pisco amplió su significado y pasó a designar diversos elementos geográficos y culturales del territorio peruano. Durante la época virreinal, pisco adquirió nuevas acepciones y comenzó a figurar en la nomenclatura oficial. Los orígenes del pisco están documentados en manuscritos de los siglos XVI y XVII, que reflejan la consolidación de la vitivinicultura en el virreinato del Perú. Estas escrituras registran la propiedad de viñedos, la producción y comercialización de vino y aguardiente, evidenciando una industria organizada en torno a esta bebida. Uno de los documentos más importantes, fechado el 8 de noviembre de 1587, menciona los términos aguardiente y caldera, lo que confirma que ya se producía en el Valle de Ica. Este registro es uno de los más antiguos sobre destilación en América. Estos documentos, reconocidos por la UNESCO en el Registro Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe, incluyen escrituras de 1587, 1589, 1605 y 1613, que prueban la producción temprana del aguardiente de uva en el Perú y su relevancia económica y social, consolidando al pisco como un símbolo de identidad nacional. La producción del mejor aguardiente de uva, conocido como aguardiente de pisco o simplemente pisco, se mantuvo desde el siglo XVII, consolidándose como una bebida de gran calidad y reconocimiento. Su elaboración, caracterizada por métodos refinados y transmitidos de generación en generación, permitió que este destilado alcanzara una reputación destacada, no solo en el ámbito local, sino también a nivel internacional. Esta distinción quedó reflejada en diversos documentos históricos, especialmente en los registros de embarques consignados en las guías de aduana de mar y de tierra. Estos registros evidencian el comercio del pisco y su creciente demanda, así como el mayor precio al que se vendían las botijas provenientes del Valle de Pisco, en comparación con otros aguardientes de la región. Dicho valor agregado no solo confirma la calidad superior del producto, sino que también demuestra la preferencia que tenía entre los consumidores de la época. Las primeras referencias documentadas del uso del nombre pisco se encuentran precisamente en estas guías de aduana. En un principio, los registros aduaneros mencionaban expresiones como 10 botijas de aguardiente de la región de Pisco, para luego simplificarse a 10 botijas de aguardiente de Pisco. Con el tiempo, la palabra aguardiente fue eliminada del registro oficial, quedando únicamente la anotación 10 botijas de pisco. Este cambio progresivo en la nomenclatura no solo refleja la consolidación del término pisco como la denominación propia del destilado, sino que también evidencia la importancia de su ubicación geográfica en la construcción de su identidad.
Las fuentes documentales e iconográficas de los siglos XVIII y XIX evidencian que, en el uso cotidiano, tanto las botijas embarcadas desde el puerto de Pisco como la propia bebida que contenían fueron comúnmente denominadas aguardiente de pisco y, con el tiempo, simplemente pisco. Esta evolución lingüística refleja el reconocimiento de la bebida como un producto distintivo, vinculado estrechamente a su origen geográfico y a la calidad que lo caracterizaba. El uso del término pisco en el comercio y la legislación se encuentra corroborado en los expedientes hallados por el embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel en el Archivo General de Indias. Estos documentos demuestran que, ya en la década de 1720, la legislación hispánica y las transacciones comerciales transatlánticas empleaban la expresión aguardiente de pisco para referirse a las botijas que contenían esta bebida. La resolución viceministerial número 57/2025 declara como Patrimonio Cultural de la Nación a los conocimientos, técnicas y valores asociados a los sistemas tradicionales de producción de pisco. Esta declaración reconoce el profundo conocimiento productivo vigente en cada etapa de la elaboración del pisco, desde el cultivo, selección y tratamiento de la materia prima, pasando por las fases de vendimia, pisa y fermentación, hasta el proceso singular de destilación, reposo y consumo de la bebida. Asimismo, se resalta que cada localidad establece con el pisco una relación íntima y familiar, producto de una herencia cultural que combina lo tradicional y lo ancestral. En esta diversidad de prácticas y saberes, se configura una cultura del pisco profundamente arraigada en cada valle productor, reflejando su importancia histórica, social y económica para el Perú. La Declaración del Perú representa un importante paso en la defensa del pisco frente a las pretensiones de Chile. Esta decisión refuerza la protección de la denominación de origen exclusiva del pisco, consolidando un sólido argumento para el país en los foros internacionales. La reciente medida peruana tendrá un impacto significativo en la manera en que los organismos internacionales valoran la historia y la producción del pisco. Para los expertos en patrimonio cultural, esta declaración fortalece la postura peruana, al destacar que el pisco es inseparable de la identidad nacional. Además, el informe en cuestión complementa esta visión, señalando que los conocimientos sobre la destilación del pisco y las prácticas tradicionales asociadas a su elaboración están íntimamente ligados al ámbito agrícola y familiar de las comunidades peruanas. De este modo, el Perú subraya que no solo el producto en sí es valioso, sino también el conjunto de saberes, técnicas y tradiciones que lo sustentan. Este reconocimiento es fundamental ante el intento de apropiación indebida por parte de Chile, que a pesar de sus esfuerzos por legitimar su versión del pisco, carece de una base histórica que sustente su reclamo. El pisco es un destilado de uva cuyo origen está ampliamente documentado en manuscritos de los siglos XVI y XVII, los cuales prueban su producción y comercialización en el Virreinato del Perú. Desde 1587, existen registros que mencionan términos como aguardiente y caldera, confirmando que el proceso de destilación estaba bien establecido en la región. Durante los siglos XVIII y XIX, el término pisco evolucionó, pasando de designar el aguardiente de pisco a ser un nombre propio para la bebida, lo que evidencia su consolidación como un producto distintivo de origen peruano. Las fuentes documentales, incluidas escrituras notariales y registros aduaneros, muestran cómo el pisco se exportaba desde el puerto de Pisco a diferentes mercados internacionales. Documentos del Archivo General de Indias revelan que, ya en la década de 1720, la legislación hispánica y las transacciones comerciales transatlánticas usaban el término aguardientes de pisco para referirse a esta bebida, consolidando su identidad y prestigio en el comercio global. El pisco no solo es una bebida, sino una manifestación cultural con siglos de historia, arraigada en la tradición vitivinícola peruana. Su producción, técnicas de elaboración y reconocimiento internacional están respaldados por documentos históricos desde el siglo XVI, lo que demuestra que su origen es exclusivamente peruano. Frente a la usurpación chilena, que carece de pruebas documentales que respalden su vínculo con la bebida, Perú cuenta con registros oficiales que evidencian la existencia del pisco y su denominación desde la época colonial. Mientras que Chile intenta apropiarse de la identidad del pisco, basándose en su producción contemporánea, el Perú defiende su historia con documentos reconocidos incluso por la UNESCO, reafirmando que el pisco es, sin discusión, patrimonio y legado del Perú. Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.